Se trata del tema de la Semana Santa, de la Sábana Santa. En estos días, pasada ya la Semana Santa, Madrid es el escenario del primer simposio nacional sobre la Sábana Santa que ha organizado el Club de Amigos de la Parapsicología. Y para hablar de este discutido asunto que ha dado la vuelta al mundo en últimos días, además, cuestionable incluso desde diversos puntos de vista, histórico, religioso, científico, etcétera, hoy están con nosotros el padre Quintín Aldea, vicerrector del Instituto Enrique Flórez, presidente de la Comisión Nacional de Historia Eclesiástica Comparada y especialista en hagiografía crítica de la Escuela de los Volandistas de Bruselas. Juan José Benítez, periodista, viejo amigo, que dejó el oficio para meterse a escritor de temas muy concretos. En este caso es autor de El Enviado, lo último que ha hecho, así como de otras muchas obras relacionadas con la parapsicología, ovnis, etcétera. Y por último el padre Jorge Loring, conferenciante y divulgador de la Sábana Santa y a la vez autor de la autenticidad de la Sábana Santa. Vamos a ver, ¿qué es la Sábana Santa? Para entrar en el tema rápidamente, ¿qué es? Pues digamos que en términos sencillos y casi elementales es una tela, una sábana que se conserva en Turín y que tiene de particular que reproduce una imagen de un personaje que ha sido crucificado, flagelado, coronado de espinas y alanceado. Estos signos aparecen en un examen anatómico médico legal que es evidente ante la inspección ocular de la sábana. ¿Está comprobada la autenticidad de esta sábana? Sí, por supuesto, además de una manera científica. Yo creo que la prueba más importante es la del palinólogo, el experto en botánica Max Frey, un suizo, que ha encontrado pues hasta 40 y tantas especies distintas de polen incrustadas en el tejido de la sábana. 7 de estas especies, concretamente hace 2000 años, de la época y del sitio donde precisamente vivió Jesús. ¿Y es explicable que haya llegado hasta nuestros días en condiciones suficientes como para estudiar su autenticidad científica? Sí, porque conocemos perfectamente su trayectoria histórica por toda Europa, primero, al final, pero primero de Jerusalén a Edesa, en Armenia, después a Constantinopla, de Constantinopla se lo trajeron los cruzados de la Cuarta Cruzada a Europa y en Europa estuvo en distintos sitios y hoy está en Turín. Y hay mucha documentación sobre esto y por lo tanto la parte histórica está muy comprobada y hay además estudios científicos como los de la NASA y de otros especialistas que nos dan todas las garantías de que es auténtica. ¿Cómo fue colocada en el cuerpo de Cristo? Bueno, parece ser que cuando lo desclavaron por la precipitación de que era víspera del sábado, etcétera, lo envolvieron muy rápidamente, lo colocaron en el sepulcro y a las 36 horas se produjo el hecho de la resurrección que la NASA, yo diría de una manera exhaustiva y científica, ha demostrado que fue un hecho físico. ¿Y a qué conclusiones ha llegado este estudio de la NASA? Bien, el estudio de la NASA para mí fundamentalmente, desde el punto de vista científico, termina en el análisis de una imagen, de una fotografía tridimensional. Es decir, fue el primer grupo científico que logró investigar la tridimensionalidad de la imagen, cosa que se puede hacer solamente con un analizador VP8, que es el que se utiliza para el análisis de fotografías de satélites. Se ha comentado que Jesucristo tenía un defecto en una pierna. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, eso es un error de interpretación, sobre todo por la Iglesia Ortodoxa rusa, porque la pierna, creo que es la izquierda, en la Sábana Santa aparece un poco más recogida. Entonces parece ser que se creía que era cojo. Incluso en las cruces del Kremlin se ve que se le ha puesto un palito en la parte inferior, creyendo que Jesús lo hubiera necesitado en la cruz. Pero esto es un simple problema porque lo que parece que ocurrió es que Jesús tenía la pierna flexionada y con el rigor mortis pues se quedó en esa postura, pero no tenía ningún defecto físico. Últimamente se ha venido publicando en la prensa de todo el mundo que Jesucristo murió de un infarto al corazón, cuyo primer aviso, por decirlo así, pudo suceder durante la última cena. Sí, eso es una teoría de cómo pudo ser la muerte de Jesucristo. Pero hay otras teorías, y a mí me parece más explicable la teoría que habla de que murió por asfixia, que al quedar colgado de los clavos de los brazos, entonces el diafragma oprime los pulmones y entonces se asfixia. Y entonces murió por asfixia. Por eso, a los crucificados, el modo de rematarlos era partirles las piernas con mazas de madera o de hierro, y entonces, al quedar colgados, el diafragma oprimía los pulmones y morían por asfixia. Y yo opino que es más probable la opinión de que Cristo murió por asfixia. Pero, en fin, una teoría también aceptable es que pudo ser la de infarto, que es la que últimamente se ha publicado en la prensa por todas partes. Sí, yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría del profesor Luigi Malantruco, porque después de la última cena Jesús estaba totalmente reposado
y no parece probable que le provocara un amago fuerte, un infarto. Sí al final, cuando realmente estaba a punto de estar en la cruz, pero no después de la última cena. Existe otra teoría basada en ciertas pruebas según la cual Cristo no murió en la cruz, ¿no es eso? Sino que fue sacado del país y vivió en la India, donde murió años después. ¿Esto es una historia descabellada o tiene algún viso de realidad? Yo creo que es totalmente descabellado. Yo estuve en un congreso científico internacional en Turín, donde se reunieron los que más saben en el mundo de la Sábana Santa, y hablaron 4 médicos, y los 4, por distintos caminos, afirmaron que Cristo realmente murió en la cruz. Por lo tanto, que a Cristo lo bajaron muerto de la cruz es algo que para un médico no tiene absolutamente la menor duda. A esa teoría de que lo bajaron vivo se ha corrido por el mundo y ha sido noticia de periódico, porque era totalmente muy espectacular, pero fundamento científico no tiene ninguno. ¿Qué más se puede decir sobre la Sábana Santa? Bueno, pues, aparte de los argumentos que se aducen para demostrar su autenticidad, yo creo que una de las cosas más importantes que se han descubierto hace unos meses, y esto es noticia casi de última hora, es que se han descubierto en la Sábana Santa una serie de inscripciones, algunas de letras unciales del siglo I. Se han descubierto unas letras también hebreas, una tau, que significa cruz, y sobre todo se ha descubierto a los lados del rostro, como sujetado con una especie de horquilla, 3 marcas de listones con la palabra innecem, que es una especie de sentencia de muerte. Esto es uno de los descubrimientos, en mi opinión, más novedosos en los últimos 6 meses en el Congreso de Bolonia, que se ha celebrado a fines de 1981. ¿Puede poner en peligro, y esta es la última pregunta, ¿puede poner en peligro alguno de los conocimientos sobre los últimos momentos de Cristo, lo que se pueda desprender de los conocimientos científicos del estudio de esta Sábana Santa? ¿O no hace sino...? No, al contrario, yo creo que ratifica plenamente lo que dicen los evangelios. Es más, abunda incluso, por ejemplo, en las torturas, que son muchísimo más dramáticas de lo que nos han contado los evangelistas. Es decir, a Jesús le dieron más de 100 azotes, le colocaron un casco de espinas, no una corona, le clavaron por las muñecas, y es curioso, la muñeca derecha tuvo que ser desclavada varias veces y vuelta a clavar, con los horribles dolores que eso debió suponer. Llevó no una cruz, sino un madero de unos 60 kilos a las espaldas. Y, en fin, las torturas y el dolor debió ser horrible. Yo quería añadir una cosa sobre las últimas investigaciones que ha habido sobre la Sábana Santa, que son interesantísimas e inauditas. Y es que en la foto tridimensional de la Sábana Santa aparecen los ojos muy abultados. Y entonces parece que es que Cristo tenía los ojos saltones, pero se estudia la cuestión y no es que tenía los ojos saltones, sino que era costumbre de los hebreos poner sobre los párpados unas monedas para mantener los párpados cerrados. Y el padre Finley, un jesuita de Chicago, de la Universidad de Loyola, ha fotografiado esa moneda y resulta ser un leptón acuñado por Poncio Pilato, que está en los catálogos de los numismáticos, ese leptón, que tiene un bastón de mando, no tiene imagen de cara como se ponen las monedas, porque Pilatos, para no ofender la sensibilidad judía, que no quería caras en las monedas, puso un bastón de mando y una inscripción griega que se lee perfectamente. Se lee Ukai, y Ukai es la U, la última palabra de Tiberiu, y Kai, las 3 primeras de Cáisaros. La inscripción era Tiberiu Cáisaros, pero como es moneda blanda, con el uso se borra un poco y de Tiberiu Cáisaros ha quedado Ukai. Pero al ser fotografiada la moneda y al ser identificada, nos da a nosotros un dato interesantísimo, primero, sobre la autenticidad, y segundo, para datar la fecha de la Sábana Santa, que algunos querían hacer la prueba del carbono 14 para ver si realmente... Pero el carbono 14 no se puede hacer porque habría que destruir un trozo de tela para analizar el carbono 14. Y si con cada método de investigación destruimos un trozo de tela, al cabo de los años nos quedamos sin tela. Entonces está prohibido todo tipo de investigación que deteriore el lienzo o la imagen. Y esto de la moneda, que no deteriora nada, nos ha identificado que realmente esta moneda circuló por Palestina entre los años 26 y 36 de nuestra era. Por lo tanto, centra mucho más la fecha que el carbono 14, que da un margen de error de más o menos 100 años. Por lo tanto, no nos serviría, aunque se utilizara, no nos serviría. Y esto de la moneda ha sido maravilloso para datar exactamente la fecha de la Sábana Santa. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Buenas noches y hasta la próxima semana. Muchas gracias.